Muy buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de ISAE Universidad. Les doy la bienvenida y les saludo en esta segunda sesión sincrónica de nuestra asignatura Desarrollo Humano y Atención a la Diversidad. Esto es una asignatura bien particular porque en la formación del docente implica tres elementos importantes que no debemos perder de vista. El desarrollo humano, como lo han visto en esta primera lección y ahora mismo nos los van a comentar con las actividades que estaban por trabajarse, se basa en un paradigma. Es decir, un paradigma, entendiendo que es ese foco, esa manera de ver la realidad que nos circunda y por lo tanto, esa manera de ver la realidad en este momento nos está ubicando en ese desarrollo humano. Y ese desarrollo humano no puede ser de otra manera sino un desarrollo social. Entonces, en ese desarrollo humano y desarrollo social, ese paradigma incluye la atención a la diversidad. Y ese sería el segundo elemento de importancia de la asignatura para ustedes en la formación de licenciados en Ciencias de la Educación. ¿Por qué? Porque la diversidad es una de las características de las dimensiones sociales que ha tomado mucho auge. Nosotros podemos tener diversas, valga la redundancia, diversas maneras de comprenderlo. Pero lo que sí es cierto es que la diversidad es una característica humana. Todos somos diferentes, todos somos diversos. Hay diversidad cultural, hay diversidad funcional, hay diversidad sexual, hay diversidad étnica, hay diversidad idiomática, es decir, hay muchas maneras de concebir la diversidad. Entonces, que veamos el desarrollo humano como un paradigma, que fue la primera lección, es importante. Pero lo segundo es que veamos la diversidad como una condición humana. Y en tercer lugar, ¿cómo incorporamos esto en las aulas? ¿En qué medida los docentes estamos suficientemente preparados para trabajar la diversidad en el aula y además aprovechar la condición de diversidad, la dimensión de diversidad en el desarrollo humano? Pero, ¿qué es eso de desarrollo humano? A estos interrogantes lo vamos a hacer a través de una actividad que conocemos a través de una plataforma que se llama Peer Deck. Y ya les voy a explicar cómo van a ingresar. Es muy sencilla. Solamente sigan, les voy a pedir solo que sigan las indicaciones que les voy a ir ofreciendo. Yo les voy a dar un enlace para ingresar en una aplicación. Esa aplicación les va a pedir que inicien sesión en su cuenta de Google. Puede ser cualquiera, no tiene ni que ser la de ustedes, la propia por lo menos. Y en ese sentido, una vez que accedan, yo les voy a hacer dos preguntas. O dos preguntas no, le voy a pedir dos ideas. Y siempre al final de cada idea la van a firmar, van a colocar su nombre. Por eso le digo independientemente del correo con el que ingresen. Esto tiene que ser breve, ¿sí? En ese sentido, vamos a arrancar la lección. Ya les voy a explicar cómo van a ingresar. Ok, se les va a comenzar a presentar la portada de la lección para que ingresen. Ya les voy a decir cómo. Les voy a dar un enlace y les voy a dar un código. Con ese código, después que han iniciado sesión, lo van a colocar. Les sugiero que lo copien y lo peguen, pero si no, yo lo voy a ir repitiendo varias veces. Esto lo voy a colocar en el chat de aquí de la llamada, no en WhatsApp, sino aquí en la llamada. Esto que ven en pantalla es la clave, el código, y este es el enlace. Permítanme colocárselo en el chat para que puedan acceder.
www.joinpd o joinpd.com y DCYOYVV sería la clave o el código de acceso. CDCY, como dicen algunos, Y, como se llama, o YV. ¿Sí? Vamos a comenzar, por favor, entonces a ingresar. Hacen clic en el enlace que tienen en el chat y luego, después que han iniciado sesión, colocan el enlace. Si están por celular, como es el caso de Delia o el caso de Arlene, pueden entrar de la misma manera. Si ven que esto les saca de la sesión o les complica hacerlo por el celular, ponen por escrito en papel y lápiz las mismas preguntas que estamos haciendo y cuando llegue el momento lo comparten, ¿ok? Nadie se puede quedar sin compartir. Esa es la idea. No ha entrado todavía ninguno. No sé si me estoy explicando o si tienen alguna dificultad. Sigo esperando. Repito, no sé si han usado Meet algunos. En el chat de la llamada, en los mensajes de la llamada, tienen la posibilidad de hacer clic a un enlace que les he dejado allí. Hacen clic, inicia, y eso les tiene que abrir otra pestaña. Inician sesión, la sesión de su correo, cualquiera. Hay un estudiante ya. Y luego colocan ese código DCYOYV. ¿Alguno tiene necesidad de apoyo? ¿Tiene alguna duda? No te ¿Dónde escucho. está el enlace? ¿Dónde propiamente? Aquí en la llamada. En esta llamada, en esta pantalla del Meet, Ajá, abajo a la derecha, ajá. vas a encontrar un icono, 5 iconos. El del medio es un rectángulo con rayas horizontales. Ese es Es el chat de correcto. la llamada. Ya. Abre allí Ajá. y ahí está el enlace. Por eso les estoy preguntando si tienen alguna duda o si conocen esta aplicación. No Peer Deck, Meet. Vale, vamos a darle inicio a la lección con el estudiante que esté para que pueda comenzar a responder. Esto es la pregunta. No se ve completo, no sé por qué. Pero ahí dice, acá debe decir, coloca tu nombre. Es decir, escribe dos ideas que resuman la lección 1, lo que hicieron en la lección 1. Y coloca tu nombre. Ok, les voy a enseñar cómo se debe ver, a ustedes le debe ver la pantalla. Cuando ustedes ingresan ya, se le debe ver así. Esta pantalla tiene posibilidades para que dibujen, pero también para escribir. Le dan aquí en texto, paran el texto y escriben aquí sus ideas. ¿Okay? Si necesito otro texto, sencillamente piso la T y voy integrando otro texto. Escribo otra idea. Buenos días, profesor. Las ideas es sobre el foro, sobre lo que nosotros hicimos ¿Sí? de la lección 1, ¿verdad? De todo lo que fue la lección 1, la lectura que hizo sobre el paradigma, lo que haya discutido en el foro 1, que usted se recuerde que quiera compartir con nosotros y que resuman en su parecer esa lección. Así es. Gracias. A la orden, Nazaret.
Muy bien, ya tengo tres profesores en línea. Bueno, tres no, tengo dos porque yo soy uno de los que está en línea. Bien, ¿cómo vamos? Okay, recuerden que el que no pueda ingresar, veo que algunos ya han ingresado, pero no los veo escribiendo. Por favor, vamos a darnos prisa en lo posible, por supuesto. No se trata de hacerlo mal ni rápido, sino de hacerlo bien. Profesor, allí me pide la contraseña, es entonces DCY. DCY o YV. Son 6 letras. DCY o YV. Dalis, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Contraseña. Profesor, Dígame. Dígame. usted mencionó que podían ser ideas muy cortas, ¿verdad? Sí, no tienen que ser tan largas, no tienen que ser tan extensas, porque yo les voy a dar la y, palabra, yo les voy a dar la palabra para que la amplíen si hace falta. ok, y para guardarlo o solamente No, se escribe. eso se guarda en la nube, eso queda guardado directamente, no hay Ok. botón de guardar. Escribo la clave, profesor, y me dice incorrecta, no sé. ¿Perdón? Escribo la clave y me sale incorrecta. Es D minúscula C Y. Es corrido, hay que darle un espacio. Corrido. Corrido. O Y V. Uy, Nuevamente. Y ni siquiera tienes que darle enter, él apenas ve las 6 letras, entra. profesor, no sé si puede ver lo mío, ya yo Ya lo vamos a ver, ¿sí? ok.
No puedo, profesor, no sé qué pasa. Le escribo así mismo y no me deja. Voy a ver si entro en la computadora mía, que ya le pude poner el wifi de aquí. Porque estoy en la de mi hermano. No lo entiendo. Buenos días, profesor. ¿Cómo entro en el celular? Me dijo. Disculpe. No, lo que dije fue que el que estaba por celular y no se entra por celular de la misma manera. No hay diferencia con la computadora. Lo que haces es que en el Meet, que es la llamada en que estamos, en la parte inferior de tu pantalla del Meet, vas a ver 3 puntos, ¿cierto? Correcto, 3 puntos correcto. a la derecha que están en vertical. Pisas allí y te tiene que salir mensajes de la llamada. ¿Lo ves? Ajá. Ese es el chat. Si entras allí, vas a ver el enlace para acceder. Ok, gracias, profesor. Lo vuelvo a colocar por si acaso. Ahí lo debes ver de nuevo. Sí, profesor, gracias. Entonces, a ese enlace, antes de que le des clic, ve esas letras que están debajo, que son el código. Correcto. Ajá. Entonces, le das a ese enlace, te va a pedir que selecciones una cuenta de correo para acceder. Ok. Y después te va a pedir que pongas esas 6 letras. Gracias, profesor. Y una vez te va a aparecer esta pantalla que te voy a colocar aquí antes de que te vayas, porque claro, va a salir de este espacio, me vas a seguir escuchando, pero ya no me vas a ver. Te va a salir esta pantalla que ves aquí, que claro, en el celular se ve más cortita. Sí, sí, gracias, pero profesor. tiene las mismas funciones. Vale, buenísimo. Gracias. Profesor, ya yo escribí mis ideas. Ok, eso se queda allí, no hay que guardarlas y esperamos a los demás compañeros. Gracias, profesor. A ti. Ok. Bien, vamos terminando. Los que no han participado, no se preocupen que yo dejo abierta el enlace y al terminar la clase, si quieren, lo Eso pueden. le iba a decir, profesor, que si no puedo, para ver si ahora lo puedo. Sí. Ahora, escúcheme una cosa. Esta es una actividad de la clase, ¿sí? Para mí lo que me interesa es que puedan participar y vayan conociendo otras herramientas, ¿no? Y que no sea solo el profesor hablando, porque yo sé que eso es cansón. Entonces, si no la pueden terminar, no se preocupen, que yo no le voy a bajar nota por eso, ni nada por el estilo. Me interesa es escucharles también a ustedes, porque necesito saber qué están aprendiendo, con qué ideas se están quedando, aunque sea una sola idea, pero bien planteada, para mí es satisfactorio, ¿vale? Porque recuerden que el 90% de todo lo que nos dan a nosotros se nos olvida. Cuando lo aplicaremos, ahí es donde realmente vamos a ver si aprendimos o no. ¿Ok? Entonces, tranquilos. Lo que sí necesito es escucharles a todos. Si alguno no lo pudo hacer ahora, tecnológicamente, al menos ténganlo en su mente y hace su participación. ¿Ok? Bien, vamos a escuchar en el orden en que aparecen aquí. No hay otra manera. Vamos a escuchar a Luis, que es el que está en pantalla en este momento, que nos cuente lo que ha colocado allí. Adelante, Luis. Sí, buena, profesor, compañeros. Adelante. Entendí que la clase, para mí, la clase tiene, la primera clase tuvo dos aspectos o 2 puntos primordiales. Primero, los objetivos de desarrollo, el desarrollo humano. Para mí eso fue bien importante porque a mayor desarrollo humano, cuando el Estado, cuando los entes gubernamentales
hacen su trabajo y se encargan efectivamente de propugnar un desarrollo humano, asimismo el país va a progresar. O sea, a mayor desarrollo de su fuerza humana de un país, se va a reflejar en todos los aspectos de esa sociedad, en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en todos los aspectos. Entonces, el desarrollo humano de una sociedad es bien importante. Y una de las preguntas que yo me hacía y que plasmé en mi tarea es, dentro de un Estado, dentro de un gobierno, ¿cuáles son esos entes que se tienen que preocupar, que tienen que propugnar y crear políticas que conlleven a ese desarrollo de su sociedad, a ese desarrollo humano? Eso por un lado. Y por el otro lado, mi pregunta era, esos países que nos llaman tercermundistas, que nosotros estamos incluidos, ¿cuál es la diferencia y por qué hay países de primer orden industrializados? ¿Será porque ellos han hecho mejor las cosas que nosotros? ¿Será que tienen un desarrollo de su población, un desarrollo humano es mucho más trabajado, que se le han facilitado mucho más las cosas a su población para que asimismo el país crezca? Eso por un lado. Y por otro lado, lo de los paradigmas, profesor. Me parece a mí que hay muchos paradigmas, el mundo está lleno de paradigmas, y uno de los más grandes paradigmas, allí yo lo reflejé también, me parece que es la lucha de ideas entre lo que es, que siempre ha estado, pero ahora ha tomado como más boga, más auge, lo que es la diversidad humana en el aspecto esto que está ahora, que hay muchos movimientos gay, muchos movimientos sexistas, que ellos propugnan por una igualdad. Ahí le mencioné el matrimonio igualitario. Entonces, ahí hay una lucha antagónica entre lo que es la teología, la Biblia, y lo que se refleja hoy día, lo que es la realidad, que ya eso es algo tan común, sin embargo, tan común y en boga hoy día, que ya es aceptado como algo normal en muchas sociedades. En nuestro país todavía no, pero me parece a mí como que la iglesia no se ha pronunciado definitivamente, no ha respondido a esos cuestionamientos de estos movimientos y que conlleven a una realidad o a un punto para romper ese paradigma. Entonces, y es bien difícil porque eso es algo que viene con nosotros desde que nacemos, que la Biblia es lo que prevalece. Yo soy católico y me parece que sí, pero también hay muchas cosas hoy día que nos ponen a reflexionar, no a dudar, a reflexionar hasta qué punto vamos a llegar en este aspecto, profesor. Disculpe que me haya extendido un poquito. No, muy bien, sí, esa es la idea. La idea es que tengan ustedes también la palabra y compartan justamente ese esfuerzo que han hecho durante estos 15 días, ¿no? Ese análisis. Quisiera, yo voy a rescatar al final algunas de las ideas que dicen para hacer un cierre, pero muy bien, sobre todo porque has tocado diversidad, ¿no? Y de una vez, aquí en la asignatura lo que quiere procurar es una reflexión primaria, al menos preliminar, sobre la diversidad, porque es tan amplia que tendría que tener una sesión sola, una asignatura sola que le permitiera mirar la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad idiomática, la diversidad sexual, la diversidad funcional en la discapacidad, por si acaso no nos ubicamos en el concepto, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio y ya de hecho la misma Nazaret nos lo comenta. Vamos a darle la palabra a Nazaret para que nos comente sus ideas. Buenos días, profesor, compañeros. Mis ideas sobre la lección 1, a mí me pareció fascinante, ¿verdad? Las lecciones, tanto los temas del foro, donde había que ver un video y comentar,
Y también la lectura, una lectura que aparecía en lección 1, que hablaba tanto de paradigmas de desarrollo humano como también de la diversidad. Bien, sobre los paradigmas, lo que yo entendí es que son la forma de pensar, de actuar, y es la realidad que vive la sociedad. La sociedad, ¿verdad? Somos todos nosotros, todos los seres humanos. Y de estos paradigmas pueden surgir cambios y nuevos conocimientos. Estos cambios pueden ser positivos, también pueden ser negativos, afectando de una u otra manera a las personas y a la sociedad. Bien, también en la lectura que leí hablaba sobre la diversidad. Bien, este es un tema muy importante en estos tiempos. La diversidad son las características que poseen los grupos humanos y que todos debemos respetar, ya que todas las personas somos diferentes, especiales, tanto en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. A veces queremos cambiar la forma de ser de cada persona, pero ese es su propio ser y debemos aceptar esa forma de ser de cada uno. ¿Para qué? Para vivir en felicidad y luchar con lo que es la diversidad y darle la oportunidad a todas las personas por igual. También el desarrollo, los objetivos de los desarrollos sostenibles, profesor, esto apuesta por la seguridad, por la igualdad, por la oportunidad. Así que los objetivos de desarrollo sostenible también abarca todo lo que es la diversidad y que de esto el desarrollo humano, ¿verdad? Consistiría en mejorar que los niveles de o los indicadores, ya sea de pobreza, de desigualdad, tanto en lo económico, en lo que es la educación de todo ser humano. Ese es mi aporte y las ideas que pude resumir de la lección número 1. Excelente, Nazaret. Muy bien, muy bien. Excelente, Luis. Excelente tú en tu manifestación. Arlene, cuéntanos, que no están tus ideas por aquí, pero está tu nombre. ¿Qué pasó? Arlene, ¿nos escuchas? Yo sé que estás desde el teléfono. Cuéntanos. No te escuchamos. Sí, profesor, disculpe. Es que estaba, yo tengo un bebé y estaba Sí, viéndolo. tranquila, tranquila. Cuéntanos. Eso no lo pude desarrollar. Pero yo sí estuve muy pendiente de lo que fue en las cosas que usted nos mencionó, por lo menos nos compartió en el video, Okay. que fueron los paradigmas. Ya un momentito. Tiene el micrófono cerrado, Arlene. Sí, ya disculpen. Estoy así, es un poquito enredado. Vale, vamos a darle la palabra a Dalis, si quieres, Sí, y para avanzar, por favor. Vale. Dalis, te escuchamos. Bueno, digo Dalis porque ya aquí no hay más información. Dalis, te doy la palabra. Profesor, déjeme ya darle la bebé a mi mamá para ver si me la puede tener, porque estoy con la bebé de mi hermana aquí. Ya, Edelia, vamos a La mamá escuchar a no está. Edelia. Ajá. Edelia, te escuchamos. Buenos días, profesor, compañeros. Bien, y tú, buenos días. Sobre el video, lo analicé, que habla sobre los paradigmas desde el tiempo antiguo, en el tiempo de Roma y Grecia, cómo ha venido evolucionando, cómo se van creando los paradigmas cuando hay personas como rebeldes, subversivas, que no están de acuerdo con ideas. Perdón. Que cada vez que las personas no están de acuerdo, se forman nuevos microparadigmas.
que hay varios tipos de paradigmas. Por lo menos empezó cuando las personas creían en muchos dioses, después siguió que no, creían en un solo Dios, hasta llegar a la actualidad que tenemos el microparadigma sinérgico. Y bueno, en la actualidad, como estamos viendo, en la diversidad y esas cuestiones, y que cada persona aprende de manera diferente, cada alumno aprende de manera diferente, cada persona conforme a su entorno va aprendiendo. Y a medida que va aprendiendo de su entorno, ahí es donde se crean los paradigmas, y que cada persona es como libre de expresar lo que siente. Cada persona tiene que uno con otro respetarse eso, pues sus creencias, sus condiciones. Ese es mi aporte, profesor. Vale, muy bien. Fíjense, en lo que han dicho yo quiero resaltar algunas de las ideas que están escritas al menos de los compañeros, pero que también has dicho tú, Edelia. Yo voy a avanzar para las que están, yo sé que un poco complicadas, y no ponerlas en una situación incómoda porque sé que están en varias cosas, ¿no? Y eso pues también nos puede suceder a todos. Como ustedes han dicho, quiero rescatar 3 ideas fundamentales para mí en este caso, pero he visto que también para ustedes, de lo que han dicho en el foro y de algunas preguntas Profesor, que hay. Sí, discúlpeme, profesor, yo voy a tener que salirme de la clase, que mi mamá vale, no está bien y entonces yo estoy aquí con la bebé de mi hermana. Como la llamaron, acaban de llamar que la van a meter a sala de operaciones. Anda tranquila. Y me voy a retirar. Anda tranquila, anda tranquila. Aquí no vas a estar tranquila y allá te necesitan. Anda tranquila. Vale. Gracias. Después me escribes, ¿sí? Para decirme Bien. cómo va todo, que todo salga bien. Gracias. Encomendamos a tu mami. Bien. Bienvenido, Ezequiel. Estamos entonces en la prosecución de lo que el desarrollo humano se puede entender en un momento determinado de la historia o en otro. Por eso necesitábamos primero acercar el concepto de paradigma, que muy bien Luis lo introdujo en términos de entender que es una manera de ver la realidad. Es como que si yo me colocara unos lentes y los cristales sean de color verde. Entonces el paradigma me hace ver las cosas color verde. Y lo que no esté en consonancia con ese color verde probablemente sea motivo de ruido, por usar una metáfora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el paradigma? Ahora, a eso que yo acabo de decir, algunos le van a llamar enfoque. Y está bien. El paradigma va a subir un poco más en la concepción de las ideas, porque no solamente es que yo me puse el lente verde, es que el paradigma es la forma en que la comunidad científica va observando la realidad desde un enfoque. Ya no es solo una persona, porque pudiese ser el enfoque de Gustavo, el enfoque de Pedro, el enfoque de Juan. No. Y en este caso, la sociología nos da un aporte importante a las ciencias de la educación. Nos dice, el desarrollo humano es esa característica que muestra avance, vanguardia, pero sobre todo bienestar. El ser humano debe desarrollar por bienestar. Pero eso no lo dice Gustavo, eso lo van diciendo los paradigmas de desarrollo humano, que van indicando y analizando los indicadores, quería decir, van analizando los indicadores de ciertas áreas que Nazaret introdujo muy bien en su exposición o su presentación, cuando hablaba de la pobreza, cuando hablaba de la vivienda, cuando hablaba del trabajo, cuando hablaba de situaciones de desplazamiento, los migrantes, cuando se habla del clima, cuando se habla de las aguas, cuando se habla del trabajo. Es decir, son indicadores que de alguna manera nos van diciendo cómo estamos. Esa es una idea que quisiera que estuviese muy clara. Entonces, el paradigma es la manera como veo el mundo y por lo tanto, en este momento, el desarrollo humano no se puede ver sin el desarrollo social. Ese es el paradigma. Hace unos años, el desarrollo humano se veía individual, solo a la persona.
solo si la persona tenía trabajo, solo si la persona tenía vivienda. Eso no se ha dejado de ver así. Lo que pasa es que ahora lo vemos en el contexto de la mayoría, es decir, cuántas viviendas se tienen o cuántas viviendas faltan, cuántos están con trabajo o cuántos están en paro, ¿sí? Se ve en el contexto social. Una segunda idea que es importantísimo es la visión de progreso en el desarrollo humano. Porque el progreso va unido a esa expresión que Luis mencionó en su presentación, en cuál era la diferencia exacta entre esos países a los que nos llaman tercermundistas a los países de desarrollo, desarrollados. Bueno, justamente el progreso es el indicador fundamental para esa diferencia. ¿El progreso en qué sentido? Y entonces ahí es donde se empiezan a desgranar, por usar otra metáfora, una serie de puntos fundamentales que dicen que hay un índice de desarrollo humano favorable. ¿O no? Y un tercer elemento con el que quisiera que se quedaran en esta primera parte es que los objetivos de desarrollo sostenible son una iniciativa para involucrar a los gobiernos, idea que también mencionó Luis, que justamente tienen la responsabilidad de establecer políticas adecuadas para ese desarrollo. Pero falta un detalle importante, que es la contribución ciudadana, que es sobre la que menos se habla, pero es el punto y el eje focal en donde hay que trabajar, que es un poco lo que Delia manifestaba con esos microparadigmas. Es decir, hay sociedades en las que el ciudadano se ha empoderado, esa palabra que nos gusta tanto en el paradigma actual, que se ha empoderado tanto de sus responsabilidades que no espera a que el gobierno resuelva, sino que se involucra en el proceso de la solución y exige, pero exige con mecanismos que ya están establecidos en sus sociedades. Entonces, el punto del progreso no es una carta de llegada por eureka. El índice de progreso es un esfuerzo ciudadano para atender sus necesidades desde las estructuras de gobierno y no al revés. No son las estructuras de gobierno que en sus dádivas trabajan en el desarrollo humano, no. Es la contribución ciudadana la que empuja a sus estructuras de gobierno, porque te hemos puesto allí para que garantices nuestro desarrollo. Y es que lo que quizás nosotros, los ciudadanos, no lo tenemos tan claro. Es decir, que la solución no viene de arriba hacia abajo, sino que la solución tiene que partir de abajo hacia arriba. Sin ánimo de hacerle propaganda al Pacto del Bicentenario, ese es un poco el trabajo que al que nos vamos a centrar para el trabajo final. Yo en un video aparte les voy a explicar lo que queremos para el trabajo final sobre el Pacto del Bicentenario. La diferencia va a ser la siguiente. Para la próxima sesión, ustedes van a presentar los objetivos de desarrollo sostenible en una especie de charla. Eso es un trabajo individual. ¿Ok? Y el trabajo final yo les voy a dar una semana más, sobre todo por lo siguiente, porque quiero que atendamos el Pacto del Bicentenario, que es una iniciativa sobre la base del desarrollo humano panameño. Pero necesitamos darle tiempo en la cronología para que sea presentado al país. En este momento, el Pacto del Bicentenario está siendo presentado por regiones, ¿sí? Entonces quiero cronológicamente dar tiempo a que al presentarlo a las regiones, en la página del pacto estén esos documentos y usted pueda hacer el trabajo con esos documentos. El trabajo final es un análisis muy sencillo sobre los consensos que ha traído el Pacto del Bicentenario y cómo se puede visualizar el desarrollo humano y los objetivos de desarrollo sostenible en ese pacto, ¿sí? Es un análisis que vamos a hacer para el trabajo final, ¿ok? Entonces, por ese lado yo voy a ofrecerles un material adicional para que tengan tiempo de hacerlo, pero que el cronograma del mismo pacto no los ofrezca. ¿Cómo vamos a trabajar los objetivos del desarrollo sostenible? Nazaret va a trabajar del 1 al 3. Ya voy a explicar algo más. Sobre todo, ahorita mismo tomen nota. Nazaret del 1 al 3.
Luis del 4 al 6. Yo de todo modo esto lo comparto en el grupo, ¿sí? En el chat. Arlene del 7 al 9. Edelia del 10 al 12. Le estoy poniendo más o menos parejo a todos. Dalis del 13 al 15 y Ezequiel del 16 y 17. ¿Ok? ¿Qué son los objetivos del desarrollo sostenible? Vamos a ver el siguiente material para comprender un poco más. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina.
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Muy bonito. Así empieza el video y así termina, ¿verdad? Ahora, ¿qué es eso de bonito? ¿Cómo lo vemos nosotros en la realidad actual? Entonces, fíjense cuál es el trabajo de estas 2 semanas y que vamos a presentar en la última clase. ¿Ok? Por ese lado, no se preocupen, repito, porque yo voy a dar una semana más para la entrega del trabajo final. ¿Ok? Entonces, ahora nos concentramos en esto, que es súper importante. Fíjense, tienen en la lección número 2 el video que acabamos de observar. Yo se los he colocado allí. Tienen un documento sobre los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que también aparte del video lo puedan ver. Y tienen en su pantalla el último informe nacional de desarrollo humano de Panamá, aplicado hasta el 2019. El 2020 estaba por publicarse, pero por obvias razones pandémicas y post-pandémicas, bueno, pandémicas aún porque no hemos salido en efecto de ella, estaba en elaboración y ajustes. Digo ajustes justamente porque los indicadores había que aplicarlos en una condición no tradicional, o por lo menos con una variable importante como la pandemia. Entonces, ¿de qué se trata? Cada uno con los objetivos que les asigné, repito, Nazaret 1 al 3, Luis 4 al 6, Arlín 7 al 9, Edelia 10 a 12, Dalis del 13 al 15 y Ezequiel del 16 al 17, van a centrarse en los objetivos que les correspondió, ¿okay? Van a revisar ese informe nacional de desarrollo humano de Panamá y van a trabajar con la rutina de pensamiento, conectar, extender, desafiar. ¿Ok? Es una rutina muy sencilla, pero con la que van a leer el documento, así como las 2 semanas pasadas trabajaron veo, pienso y me pregunto. Uniendo el video con el documento del paradigma, ahora van a hacer lo propio, pero solo se van a centrar en los objetivos que yo les estoy asignando. Y con esa información es que van a presentar el objetivo que les correspondió. No es una charla en sentido estricto de que tienen que hacer un PDF o hacer un PPT. Si lo quieren hacer, no hay problema. Pero lo que sí necesito es que nos hagan reflexionar sobre cuál es el objetivo, cuál es la situación en Panamá sobre ese objetivo y cuáles son los desafíos que tenemos en la educación con ese objetivo. Ojo con eso, esos son los 3 elementos que sí les voy a pedir en los que se centren. Lo demás que pueda aparecer siempre va a ser bienvenido, pero en principio, presentar los objetivos. 2, ¿cuál es la situación de Panamá en cuanto a esos objetivos? Ese es un punto delicado. El informe nos puede ayudar, pero por supuesto, usted puede ubicar otro tipo de fuente. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los desafíos? Porque esa es la última parte de la rutina. Conectar
sobre qué sabías sobre el desarrollo humano, que ya saben algo, ¿verdad? Extender qué nuevas ideas te han surgido del desarrollo humano en torno al video y a los objetivos y al informe sobre el desarrollo humano en Panamá, y qué supone un desafío para ti en cuanto a la aplicación del paradigma de desarrollo humano en la educación. Eso que estoy diciendo está en el documento que estamos viendo en pantalla. Entonces, resumo. Volvemos a ver el video si queremos para tener la globalidad. Tenemos el documento de los ODS para plantear en cada uno de los casos cuáles son los objetivos que me correspondieron. Tengo el informe de desarrollo humano de Panamá, no es un informe de desarrollo humano del mundo entero, es solo de Panamá, y con él y otra documentación que usted tenga bien utilizar, pues va a plantearse cuál es la situación de esos objetivos que me tocaron en Panamá y cuáles son los desafíos que tenemos en la educación sobre esos objetivos. Si me tocó pobreza, ¿eso en qué afecta a la educación? Si me tocó ciudades sostenibles, pues ¿eso en qué me afecta a la educación? O si me tocó trabajo decente, ¿en qué me afecta a la educación? Cualquiera de los objetivos son todos plenamente aplicables a la educación, ¿cierto? Que además es nuestra área común. ¿Alguna pregunta sobre lo que hay que hacer? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Tenemos el grupo. Si hay alguna duda, no duden en hacerme la consulta. Si la hacen en el grupo, bien. Si es una situación más personal, pues lo pueden hacer en chat directo sin ningún problema, siempre y cuando me ubiquen en la situación que me quieran plantear. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado hoy, sobre las ideas sobre las que vamos llegando? ¿Va quedando claro hacia dónde apuntamos? Adicionalmente, les voy a dejar la página de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Se las voy a dejar en el aula, pero adicionalmente se los voy a dejar aquí en el chat, por si quieren dejar abierta de una vez la página. Se las estoy colocando en el chat. Esa es la página oficial de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se los voy a dejar en el campus virtual, de tal manera que puedan utilizar. ¿Alguna pregunta, inquietud, necesidad, sugerencia, planteamiento que quieran hacer? Profesor, sí, le tengo una consulta. Dígame. Para la exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Sí. última clase, ajá, ¿a qué hora iniciamos ese día la clase? Cercano, nos ponemos de acuerdo para la hora. Sobre Ah, todo por si acaso ya otro profesor les convocó para su clase nueva, no afectarlos en eso. Entonces, bueno. debería ser a las 8 de la mañana, Ah, sí, que porque sería iniciamos. sería la hora habitual, pero lo precisamos días antes, si les Ajá, parece. profe, ¿y el trabajo final también es individual o No, ese trabajo sí quisiera que lo hicieran en pareja, pero es sobre el pacto del bicentenario. Entonces, una vez que esté publicada la fecha, ahí les mando el video y les digo cómo van a hacer. Si ustedes me dicen con qué pareja quisieran trabajar en el grupo, más fácil. Así que buena idea, Nazaret. Es decir, preverlo. Y que luego el trabajo final no es una cosa extensa, es acercarnos al pacto del bicentenario, conocer algunos consensos y cuál es su afectación directa al hecho educativo. Es muy sencillo, no es una cosa, es importante y por eso es el trabajo final, pero no es extenso. No es extenso. Más extenso es esto que acabamos de plantear para la próxima clase. ¿Vale? Gracias, profesor. A ti, Profesor, Nazaret. ajá, Dígame. también para pedirle que si nos puede compartir lo que es la hoja de asistencia. Lo que pasa es Ajá, que a veces voy. pensamos que estamos inscritos y al Sí, final de la materia surge el problema, que los sí, compañeros no cierto. estamos y después ya es un problema eso con la Voy a revisar. universidad. Gracias, profesor. Voy a revisar con ustedes aquí mismo. Desarrollo humano. Aquí tengo abierta la página. Ok. Asistencia, vamos a ver. Ok, aquí hay 5. Ábrego María, que no la veo hoy. O si está.
¿no? Falta Ábrego María, ¿no? Aquí en clase no está Ábrego, ¿verdad? A ver si les puedo mostrar el... Esta es la lista. Nazaret Frías, Luis Enrique Gaitán, Dali Jaén y Olivia Santamaría. Ni Olivia ni Ábrego están aquí. Voy a incluirlas y voy a tener que agregar, reordenar los objetivos. ¿Oyeron? Ábrego, María y 8, Olivia Santamaría. Entonces voy a tener que ajustar los objetivos. ¿Oyeron? Voy 1 y 2, Nazaret, Luis, 3 y 4, Aileen, 5 y 6, Edelia, 7 y 8, Dalis, 9 y 10, Ezequiel, 11 y 12, Ábrego, 13, 15 y Santa María, 16 y 17. A ver, alguien escribió algo. Perdón, perdón que tranqué la ventana que no era. ¿Alguien me estaba pidiendo la palabra o me escribió algo en el chat? Sí, había Ok, puesto, que mencionó que era Aileen, es Arlene Ríos. Arlín, sí, Arlín, perdón. Ajá, 1, 2, Nazaret, 3 y 4, Luis, 5 y 6, Arlín, 7 y 8, Edelia, Dalis, 9 y 10, Ezequiel, 11 y 12, Ábrego María, 13, 15 y Santa María Olivia, 16 y 17. ¿Ok? Yo de todos modos lo paso al grupo. Lo mismo que hemos dicho, pero reordenando los objetivos. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor, una consulta. ¿Perdón? Una consulta referente a lo de lo que ahorita hicimos en la aplicación. Usted nos va a dar un tiempito porque es que lo quería hacer desde la computadora. Sí, yo lo voy a dejar abierto. Yo lo voy a dejar abierto, solo que es un poquito complicado, pero no imposible. Entonces lo voy a dejar en enlaces, en el aula virtual, lo voy a dejar en enlaces, ya lo estoy colocando. Se llama, para que todos sepan el nombre del enlace se llama actividad de inicio 13/11/2021. Y ahí aparece el código de acceso para que no lo tengamos, perdón, DCY, Profesor, dígame, dígame. profesor, me quedé con una inquietud de lo que usted explicaba antes, de que el desarrollo de una sociedad, de un país, tiene que ser de abajo hacia arriba, ¿no? Comenzando por el ciudadano. Entonces, yo me pregunto cómo puede ser, cómo sería eso, pero si el ciudadano no encuentra las herramientas, no encuentra políticas para poder desarrollarse, entonces, ¿cómo puede ser? Yo pienso que debe ser lo contrario. El Estado es el que debe implementar las políticas, es el que debe otorgar las herramientas. Y le pongo un ejemplo. Hay muchas personas graduadas de la universidad, personas muy brillantes, y usted los ve por allí manejando taxis. ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidades para implementar o para
para desarrollarse, y son personas que han estudiado, muchos manejando taxi, otros haciendo otras tareas por ahí. Y cuando usted ve, son personas que se han preparado. ¿Por qué? Porque no hay una política para desarrollar el empleo. Entonces, ¿cómo puede ese ciudadano, por más que quiera, contribuir al desarrollo del país si él mismo no tiene cómo para desarrollarse? Sí, quizás no precisé el planteamiento. No es que venga de abajo hacia arriba solamente. Me refiero al control social sobre las políticas. Es decir, esperamos que la política sea solo de arriba hacia abajo. Y resulta que la tendencia, y además me refería a los países desarrollados, en sus casos han sido coalición de ciudadanos que han logrado hacer cambios sistemáticos en los procesos de gobernanza. Es decir, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Aquí este es un tema de debate siempre entre quien tiene el liderazgo, quien tiene el poder de gobierno y quién es el subordinado en el gobierno. Entonces, claro, nuestros países de América Latina nos hemos acostumbrado a que solo la solución, y ese era el planteamiento que quería hacer ver, viene de arriba hacia abajo, mientras que los países con desarrollo y desarrollo sostenible han demostrado que es al revés. No que es totalmente al revés, sino que es más bien abductivo, que es en un fuerte y estrecho trabajo entre quien gobierna y quien es gobernado, porque considerado como ciudadano, tiene responsabilidades. Entonces, a veces quizás no quiero centrarme solamente en una elección presidencial o una elección de autoridades, pero es un paso importante a veces en quién elegimos y por qué los elegimos. Entonces, si como ciudadanos ni siquiera acertamos en elegir a quien deberíamos, es probable que el ejemplo que acabas de colocar, Luis, además que lo comparto plenamente contigo, sea nuestra lamentable situación. Bueno, es nuestra lamentable situación, pero que digo, que pareciera entonces que no va a haber soluciones porque al gobernante no le dio la gana de resolver. Entonces, cuando uno ve sociedades como Nueva Zelanda o ve sociedades como los países escandinavos, uno ve sociedades donde el ciudadano tiene una fuerte implicación en los resultados que deben haber para ellos. A esa implicación es la que me refiero. O sea, no puedo estar en el chinchorro, en la hamaca, esperando a que me pongan agua. Quizá, y es muy probable, y por eso es que quiero que vean lo del Pacto del Bicentenario, porque es verdad que puede ser una iniciativa más de tantas que ha habido, pero lo interesante es que la gente está despertando de cuál es su rol, al menos de Contraloría Social. Fíjate que es un concepto que ha aparecido en muchísimos países, no solo de corte socialista, sino socialdemócrata, para entender que el control ciudadano es importante, pero a veces nos da flojera. A veces estamos tan ensimismados en nuestras prioridades que probablemente no vemos en eso una prioridad. Es a ese punto el que quería. Tu planteamiento tiene toda la razón porque es la realidad que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente. Pero cuando comienzas a ver otras realidades, y tú sacaste el tema, ¿no? De esos países desarrollados y qué nos está pasando a nosotros. Sí, a nosotros nos está pasando un problema terrible institucional. Nuestras instituciones no están haciendo el trabajo que es. Y caemos en el error en países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, donde se desfiguran las instituciones, es decir, están mal. Pero entonces vienen personajes que terminan de acabar con la poca institucionalidad que existía, la pervierten mucho más y por supuesto ya no hay de dónde agarrarse. Eso es un caso in extremis que además está sucediendo en Latinoamérica de muchas maneras. Y uno ve países desarrollados donde el sistema de partidos funciona, donde las instituciones funcionan, entonces aquí hay un problema de ciudadanía, que somos los que ponemos a los gobernantes. Ese era mi punto, pero el punto que te agradezco que lo hayas sacado para que me permita también precisar a qué me quería referir en comparación, en una visión comparativa de eso. O sea, a nosotros nos está tocando un papel importante. ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser? ¿Cómo lo podemos hacer? Un solo palo no hace bosque.
una sola golondrina no hace verano. Entonces, probablemente allí la conexión ciudadana juega un papel importante, ¿no? Era un poco por allí el planteamiento. Empoderarnos, profesor. Empoderarnos como ciudadanos. Así es, así es. Y romper paradigmas, profesor, porque en el sistema educativo, por ejemplo, hace un par de años atrás se eliminó la educación cívica, se quería eliminar relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos plantean con eso? De que nosotros, como somos un país que tendemos al desarrollo, o sea, no podemos desarrollarnos culturalmente. Yo pienso que eso es un paradigma que hay que romper, porque la sociedad también necesita culturizarse. Tiene que aprender, los niños, los adolescentes tienen que aprender su historia. No tenemos por qué ocultarle la historia a los jóvenes. Así es, exactamente así es. Y por eso surgen este tipo de iniciativas, y los países, en función del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, son iniciativas para que los países como que despierten, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir a través de esta clase, al menos entre nosotros. Pero ustedes se tienen que convertir en agentes multiplicadores. Preguntarle a su círculo más cercano, ¿qué sabe de los ODS? ¿Conoce los objetivos de desarrollo? Háganlo por prueba, para ver cuántas personas a su alrededor, solo a su alrededor, conocen esa Agenda 2030, de la que faltan 9 años y resulta que tenemos unos cuantos años ya establecida, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Muchas iniciativas de las Naciones Unidas, de la UNESCO, muchas iniciativas globales no terminan de calar porque solo vienen de arriba hacia abajo, y la parte de abajo hacia arriba como que queda inimbada, callada, a veces desconocida. Y ese es un punto que yo estoy seguro que si no tenemos conocimiento, si la educación no hace ese rompimiento de los paradigmas tradicionales y nos apuntamos mucho más a las competencias, vamos a seguir sin desarrollo humano sostenible, porque es que no sabremos ni siquiera qué es el desarrollo humano. Empezando por allí, comenzando por allí. Vale, ¿alguna pregunta, intervención o idea adicional que quieran comentar? Bien, nos vemos en 15 días. Días antes, Nazaret, si te encomiendo, por favor, escribir en el grupo para precisar la hora. En principio sería las 8 de la mañana para atenderlos en el horario que correspondería a la última sesión de clase. Pero si no tienen más clase adelante, pues ahí podemos llegar a un acuerdo. Si no, lo dejamos a las 8 para que puedan tener el resto del día. Profesor, yo voy a ver, tengo que buscar la manera, porque ese día tenemos que exponer, ¿no? Nuestra asignación. Entonces, ese día 27, el 28, es día feriado, ¿no? Entonces, mucha gente viajando para el interior, pero bueno, tenemos que buscar la manera. Sí, día puente, sí, exactamente. Entonces, bueno, si no buscamos la manera, si hay dificultades con la clase, buscamos la manera, y yo tengo otra alternativa. Entonces, si me lo permiten, yo se las propongo cuando les proponga el trabajo final, y ustedes me dicen en el chat del correo del grupo si estamos de acuerdo, ¿ok? Sí, profesor Solar. Bueno, por lo menos yo ese día tengo que estar viajando para el interior. Sí, no, y luego que no recordaba que es puente y que, bueno, alguno querrá viajar, descansar, y bueno, también eso hace falta. Sí. También eso hace falta. Entonces, bueno, lo comentamos, no hay ningún problema. Bien, mis estimados, les deseo un feliz fin de semana, se cuidan mucho, se portan bien. También. Y pues nos estamos comunicando. Cerramos los micrófonos. Para no tener duplicado. Cierro la grabación.